Buen día, estamos en el canal de Contando el Cuento semanal. Hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Bernardo Ramírez Cuevas. Buenos días, licenciado. Mi estimado Ángel, muy buenos días a ti, a todo tu auditorio. Nos gustaría que se presentara un poquito, ¿no? En dónde estudió, qué es lo que hace, qué se dedica, por dónde anda. Pues mira, estudié yo licenciatura en Derecho, hice mi maestría en Administración Pública Estatal y Municipal y mi especialidad en Derecho Notarial. Todo esto fue aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues ahorita estamos dedicándonos a concretar proyectos personales, ¿verdad? Y bueno, ya finalizando el año, pues ya esperemos incorporarnos a alguna área. Qué bien, licenciado. Bueno, este es un canal cultural y nos gustaría hablar del teatro y yo sé que usted está muy involucrado en esta área. ¿Cómo llegó usted al teatro? Fíjate que, bueno, yo estudié un poquito más al principio, estudié yo en el seminario en Panzacola, Tlaxcala, pegado a Puebla, porque pues yo iba para ser sacerdote. Entonces, cuando terminamos el seminario, nosotros estábamos en México y cuando estudié el seminario, bueno, no tuve que irme allá a Puebla, pero terminando pensé que seguíamos viviendo en México, pero resulta que mis papás se habían regresado a Querétaro porque mi papá es originario de aquí y también mi mamá. Entonces, cuando llegamos aquí a Querétaro, como en el 79, pues fue una situación un poco brusca para mí y de hecho el primer año como que yo no salía de mi casa y ya al término más o menos de ese lapso resulta que eh, me empiezo a meter al teatro de manera accidental porque uno de mis hermanos se hace novio de una chica que tenía pues muchos familiares adentro de Cómicos de la Legua. Lo invitan, él me invita y me empieza a gustar esa parte, ese ambiente, y me empiezo a involucrar yo de manera más directa. Y es así como nos incorporamos cuando estaba el mesón de Cómicos de la Legua, en la calle de Allende. Ahora son los juzgados federales y y bueno, pues me empiezo a involucrar desde participar en ayudarlos con lo de la luz, con todo lo de en la escenografía, ayudarles ahí a meserear en las obras y de repente ya cuando se empiezan a programar obras de giras y todo eso, de repente faltaba algún actor o algo y me empiezan a meter, ¿no? Y es así como empiezo a incursionar en todo este mundo del arte, ¿cómo ves? Muy bien, licenciado. Sé que usted está muy involucrado en la política y ¿cómo combina esta parte de su vida profesional con el teatro? Porque sé que en el teatro pues hay que dedicarle tiempo también, ¿no? Fíjate que era curioso, cuando yo me meto, yo ya estoy estudiando la carrera en Derecho y entonces, como yo trabajaba en las mañanas, yo tomé un turno de estudiar mañana y tarde. Entonces, las primeras horas de estudiar en la universidad eran en la mañana, saliendo entre 9 y 10, pues ya entraba a trabajar yo a esa hora y saliendo de trabajar, córrele para comer así rapidísimo y de ahí sal corriendo otra vez para irnos a estudiar en la tarde y ya cuando salíamos en la noche me incorporaba yo a los cómicos y ya de los cómicos salíamos a veces 11, 12 de la noche y así eran todos los días.
Entonces, de repente me preguntaba yo qué había sido primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, ¿en qué sentido? De que a mí Cómicos de la Legua me ayuda a interactuar con el público, empiezas pues a perder el miedo en la situación de pues estar en un escenario, hablar frente a todos, ¿sí? Y en este sentido, cuando soy diputado y tienes que subir a tribuna, pues ya no te cuesta tanto trabajo y entonces tú dices, oye, me ayudó Cómicos a esta parte y de repente cuando estás arriba como diputado dices, o estás más bien actuando ya en el teatro, dices, o me ayudó más haber sido diputado y interactuar de manera más directa. Hay una situación curiosa porque cuando estás en el teatro, resulta que, que pues prácticamente es una ficción porque tú estás agarrando un papel que no es el tuyo, sin embargo te estás posicionando en esa parte. Y cuando estás, que me tocó a mí estar como diputado y estás interactuando, pues es una realidad, ¿no? Porque ahí inclusive hasta dentro de un debate, bueno, pues tus demás compañeros eh, te están diciendo las cosas de manera directa, ¿no? Entonces ya no es ficción. Pero bueno, las dos partes, una porque en el teatro hacer sentirle a la gente que estás viviendo esa circunstancia y en la política pues son realidades que también tienes que transmitir. Entonces, pues yo creo que las dos partes se combinan de manera perfecta. En su vida política, ¿milita en algún partido? ¿Cuál es su trayectoria? Pues yo milito en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Eh, de repente, cada vez que había alguna contienda electoral y yo no estaba muy metido dentro del partido, o sea, como que hay dos partes en el partido. Una, cuando tú trabajas en campañas para otra persona, y la otra es que tú eres el actor principal, ¿no? Que estás precisamente como candidato o ya ostentando un cargo de elección popular. Entonces, en ese sentido, este, cada vez que había elecciones cada 3 años, a mí me hervía la sangre porque yo quería participar, pero aparte, porque yo quería hacer muchos cambios y no los puedes hacer si tú no eres quien toma las decisiones, ¿verdad? Si la toma de decisiones es cuando tienes que aprovechar y hacer bien las cosas. En ese sentido, pasaban los años y yo quería hacerlo de manera directa, se nos da la oportunidad y entonces logramos ganar la elección en 2009-2012 como diputado del cuarto distrito. Y bueno, pues trato yo de aprovechar la situación para presentar 84 iniciativas, un poco más de 84 iniciativas, y me aprueban 74, y Muy todas buenas. para beneficio de la ciudadanía, porque la cercanía con ellos siempre fue total. O sea, yo nunca abandoné mi distrito, estuvimos participando, y detectando lo que el ciudadano quería que se modificara, que cambiara, y logramos precisamente porque era una consulta directa al ciudadano, lograr que 74 iniciativas se aprobaran. Las otras no porque hayan sido malas, sino porque había intereses, había pues situaciones políticas, y una de ellas precisamente que ahorita es tan sonado de lo que hemos vivido con estos cambios climáticos que se dan, pues era precisamente constituir el Fondo de Desastres Naturales de manera estatal. En ese sentido, pues ya fueron unas de las que no aprobaron, ¿verdad? Pero bueno,
Es como más o menos se combina esta situación. ¿Y nunca le ha pasado la situación de que ha tenido que decidir en algún momento entre el teatro y la política, que se le hayan cruzado los tiempos entre las dos actividades? Fíjate que no, porque, digamos, cuando yo fui diputado, en esos 3 años, yo me ausenté prácticamente del teatro para dedicarme de lleno acá a cumplir con mis deberes en la política. Este, de hecho, cuando se da la situación de que dejáramos el teatro, me iban a involucrar en la obra de Yerma y les dije, ya no le entro porque voy a entrar a campaña y yo creo que hay que tener respeto, ¿no? De una u otra cosa. Claro. ¿Recuerda cuál fue su primera obra en la que participó? Fíjate que fueron los entremeses cervantinos, Ujú. ¿verdad? Y en ese sentido, pues ya nos metíamos ahí ya un poquito más de lleno. ¿En qué año estamos Y hablando de eso? pues más o menos en el 85, Ah, mira. ¿verdad? Y recuerdo muy bien ese año porque pues es el tiempo de Mariano Palacios, que estaba como gobernador, que es inclusive cuando nos dan el Mesón de Cómicos de la Legua, que está en Guillermo Prieto número 7. Ya tenemos un inmueble donde poder actuar, porque antes era un peregrinar. Estábamos en el de Allende requieren el inmueble, nos pasan, en ese inter estuvo en la calle de Madero, estuvimos en el Teatro de Bellas Artes, ahí en Juárez, y ya después se logra por gestiones de los licenciados Servín, Wilfrido Murillo, que se pueda otorgar el Mesón de Cómicos de la Legua precisamente para ahí tener nuestra sede ya de manera definitiva. Además, hablando de ese inmueble, es muy bello estar viendo la obra, la noche, las estrellas, las luces, la iglesia ahí a un lado, a veces el friecito, el ponchecito, como que todo ese ambiente se presta, ¿no? Para presentar la obra y para estarla gustando, viéndola, ¿no, licenciado? Fíjate que eh, varias veces te he visto por ahí disfrutando de algunas obras y efectivamente, pues la congregación, ¿verdad? Que está ahí atrás enmarcando prácticamente el escenario, eh, con todo ese ambiente que da la noche y todas esas sabrosuras que de repente preparan, ¿verdad? Y todavía Claro. disfrutando de la obra de teatro, pues es muy sabroso. ¿Y cómo se prepara un actor o cómo se prepara el licenciado Bernardo a una obra? ¿Qué tiene que hacer? Pues mira, en principio te dan el libreto, hay un estudio de la obra de los personajes. eh, la primer parte como para poder demostrarle al público tu papel y hacer las cosas bien, pues es aprenderte el libreto. Una vez aprendido, ya le puedes dar intención. Y si tú no tienes aprendido el personaje, el libreto, el guión, pues es muy difícil que quieras transmitir lo que el personaje te está pidiendo, porque estás en la memoria, ¿sí? Y si no tienes la memoria ya lista de todos los parlamentos, pues es difícil que puedas externarlo porque tienes la angustia de primero aprendértelo y Claro. decirlo, ¿no? Entonces, la primera parte es, bueno, aprenderte los parlamentos para que puedas tú decir las cosas, transmitirlo y aparte ya ponerle tu toque personal, ¿no? Entonces, Ahí entraría la improvisación o la improvisación no entra dentro del teatro. claro que entra muchísimo. La improvisación entra ya cuando tú estás en plena obra y de repente a tu compañero o al de enfrente no se le pueda, a ver, déjame ver, déjame moverme, deja moverme tantito de aquí, ¿sí?
y y entonces, sí, la improvisación se da cuando ya, a tu compañero o a ti se te olvidan los parlamentos y entonces tienes que estar hilando la continuación, que no se note y que el público no se percate, ¿no? De esta parte, ¿cómo ves? Muy bien. ¿Cree que cualquier persona pueda participar en una obra de teatro o hay que tener ciertas características? No, yo creo que más que todo es que la persona le guste, ¿verdad? Le guste el teatro, cualquier cosa que a una persona le guste hacer, este, tendrá que cualquier actividad que gustarle para poder hacer bien las cosas, ¿verdad? Si no le gusta, pues no tiene ningún sentido. Claro. Yo me acuerdo que en mis tiempos pues, de joven, pues estaba Cómicos de la Legua, estaba el Corral de Comedias y nada más. Pero hoy en día hay muchos, pues, teatros pequeños, grandes. Por ejemplo, podemos hablar del Sótano, Sol y Luna, La Casona del Árbol, La Fábrica, ustedes. ¿Qué tanto ha crecido esto, licenciado, aquí en Querétaro? Fíjate que de hecho, anteriormente Cómicos de la Legua y Corral de Comedias era uno solo, ¿Era uno ¿sí? solo? Sí, Cómicos de la Legua surge con la fundación de Hugo Gutiérrez Vega. Él fue el fundador de este grupo, de esta compañía teatral. Y entonces los Ravel estaban también metidos, fueron de los fundadores. Cuando se hace una gira a Europa y cuando regresan, se hace la división. Ellos se separan, fundan su corral de comedias y Cómicos de la Legua continúa perteneciendo a la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces ellos ya lo hacen de manera particular y entonces pues hay varios grupos, como tú comentas, que no había muchos en aquel tiempo y de los propios cómicos empiezan a surgir las diferentes compañías de teatro. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada quien tenía que darle su propia dirección, ¿verdad? Entonces, pues la situación es eh, de que básicamente, déjame moverme otra vez. Básicamente, se empieza a dar la que Querétaro, precisamente en el tiempo de Pepe Calzada, este, quieren hacer como la capital del teatro aquí en Querétaro, como se daba en Veracruz, esta parte, ¿no? ¿Cómo ves? Licenciado, ¿ustedes pertenecen a la universidad? Porque bueno, yo no tengo mucho conocimiento en ese aspecto, pero parece ser que la universidad, en la Escuela de Bellas Artes hay otra compañía de teatro. Bueno, ¿Es lo mismo o son divididos esa parte? no, somos aparte, Cómicos de la Legua es una situación de que es como un grupo amateur, ¿sí? Eh, Porque no se da de manera, bueno, en todo este tiempo se ha profesionalizado, pero lo que ofrece la universidad en Bellas Artes es precisamente ya una carrera profesional, ¿sí? O sea, con estudios, con certificados. Y cuando surge Cómicos de la Legua, bueno, pues lo hacías de manera, porque te gusta el arte, ¿sí me entiendes? O sea, no tenías que tener Claro. un título profesional, pero había mucha, muchas ganas de hacer las cosas, mucha participación, y en ese sentido son dos cosas diferentes, ¿sí?
ellos, la universidad a través de Bellas Artes, bueno, tiene sus propias carreras de actuación, pero Cómicos de la Legua tiene ya 62 años. Ajá, Ya toda una trayectoria. toda una trayectoria, exactamente. Entonces, se han ido profesionalizando los propios actores. Bueno, hemos tenido inclusive algunos cursos de formación de dirección o de actuación, o vienen algunos personajes destacados en el teatro a darnos alguna conferencia. Sí, o sea, también se ha profesionalizado los propios actores de Cómicos de la Legua, pero ya de manera nata, cada quien trae ya su gusto por el teatro. Claro. Mire, yo he ido varias veces ahí con ustedes y fascinado, fascinado porque cada obra es diferente, cada representación es única, yo así lo siento. Recuerdo una en particular que la verdad sí me impactó mucho, fue una de Morelos. No sé si se Ah, acuerda sí, de cómo no. esa. Sí, Muy sí, sí, me buena acuerdo. la, muy buena la obra, pero la pregunta aquí sería, para ti, licenciado, ¿cuál ha sido la obra que te ha impactado, que has participado? Fíjate que la que me ha gustado es la del dragón de Yevgeny Schwartz. Quizá por lo mismo de mi sentir, de mi formación, ajá, porque la obra se trata desde mi gusto, desde una situación política, ¿sí? El Ajá, dragón es prácticamente una especie de dictador, por decirlo así, ajá, y hay personajes eh, que están muy cómodos, muy acomodaticios, aunque esta gente sea la que los está oprimiendo, ¿sí me entiendes? ajá. Pero lo vemos ahorita, ¿no? Esas obras son como que el tiempo no pasa por ellas, sino que se adaptan al momento en que estamos viviendo y dices, pues a la gente, mientras esté cómoda, acomodaticia, gozando de las mieles del poder, pues no le importa a la demás gente, ¿no? Claro. Entonces, esa obra es la que me ha gustado. Y hay otras obras muy buenas que también me gustan, pero esta es la que así como que me causó mayor impacto. ¿Quién dirige ahorita Cómicos de la Legua? Ahorita está el maestro Carrillo, acaba de haber prácticamente elecciones en este año, como por marzo más o menos, y Carrillo es el nuevo director de Cómicos de la Legua. Si usted fuera director de Cómicos de la Legua, ¿qué temas tocaría en sus obras? ¿Habría algún tema en específico? Pues mira, yo si fuera director de Cómicos de la Legua, yo haría muchos cambios en todos los sentidos. Uno de ellos sería primero eh, mejorar toda la infraestructura que tiene Cómicos de la Legua. ¿En qué sentido? Pues ya tenemos un mesón, tenemos una sede donde estar, ¿verdad? Ya no tener la angustia de decir, pues ya no te preocupes, ya los van a correr, no, ya tienen sus propias instalaciones. En ese sentido, es mejorar toda la infraestructura. Tú has ido, ves que es muy bonito, tenemos un escenario, la iglesia de la congregación, pero hay mucha necesidad. Y fíjate, una cosa curiosa, cuando yo de repente por situaciones personales que te comentaba, nos ausentamos un poco de cómicos y cuando vuelves a regresar, pues sí, ves al propio mesón y, y ves que le hace falta mantenimiento,
ajá, que le hace falta mejorar sus instalaciones, los camerinos, las cuestiones de luz y sonido, la propia arquitectura, mejorarla, porque pues siento que le falta esa parte. Por otro lado, es también buscar que hay gentes que se dedican al 100% al teatro y en ese sentido no hay sueldos. Claro. Entonces, buscar que se les pague, o sea, es parte de su vida y su esencia hacer el teatro, pero pues yo creo que también merecen que se les apoye económicamente. Entonces, en ese sentido, pues buscar patrocinios, buscar que todas estas obras salgan. Hay muchos integrantes, se pueden hacer muchas obras simultáneas a la vez, ¿sí? Hay jóvenes, hay los adultos que siempre han estado ahí en cómicos, y bueno, o sea, pues hay una gran variedad y un gran abanico de posibilidades de integrar a todos, de buscar que estén participando, de buscar que se les dé su apoyo y seguir desarrollándolos. Buscar que también a través de todas estas actividades que se pudieran dar es que tenga un mayor impacto, una mayor presencia. Cómicos de la Legua, como lo dice su nombre, la legua, recorrer la legua como precisamente fue el objetivo de su origen, de estar llevándole al pueblo lo que es del pueblo, llevándole la cultura a todos los municipios, a todos los rincones del estado, y también seguir buscando una proyección como antes se hizo a nivel internacional, de llevar el nombre de cómicos a los demás países. Eso yo, si fuera director, pues trataría de hacerlo. Claro. Aquí en nuestro canal nos interesa mucho la parte de la educación. ¿Usted cree que tengamos una relación entre, por ejemplo, psicología, educación y el teatro? Por supuesto, el teatro involucra varias disciplinas académicas, sociales. Entonces, ¿por qué? Porque estás viendo los personajes, se tienen que estudiar, ahí pues varias ramas profesionales entran, ¿no? Entonces, hay una combinación muy perfecta en todas estas ramas y disciplinas que se dan con el teatro. Ya en su vida como político, ¿cómo encuentra Querétaro usted en este momento, licenciado? Pues mira, yo creo que hay una estabilidad, hay una paz social. Obviamente todos los estados, y el nuestro no va a ser la excepción, hay problemas que se tienen que solucionar. Por eso es que en las campañas, cuando los candidatos están ofertando su proyecto de trabajo, es precisamente buscar ese cargo de elección popular para poder solucionar. O sea, te estás dando cuenta en campañas de toda la problemática que existe. O sea, ya sabemos sin hacer campaña que hay problemas, pero la campaña es precisamente el aterrizar, el ir de manera directa con el ciudadano, ir a las colonias, hay tantas cosas que a veces no te das cuenta si tú no bajas a recorrer las calles, ¿verdad? Y esto de las campañas sirve precisamente para que tú te des cuenta de que hay cosas que tenemos que corregir. Y entonces cuando tú ofertas soluciones, es precisamente que cuando tú ganas y llegas al cargo de elección popular, es para resolverlas, ¿verdad? Y no decir, bueno, es que eso ya existía. Bueno, sí existía, pero tú también te comprometiste a entrarle y a ser parte de la solución y no estar echando culpas. Por eso la gente votó por ti, para que tú te enfoques ya en los cargos de elección popular
y que ya tienes, como yo te comentaba, ya tienes la parte donde tomas las decisiones, bueno, pues entonces es el momento de que empieces a concretar situaciones que le beneficien al ciudadano. Claro. A ver si no lo meto en un problema ahorita que le pregunte algo. A mí me gusta la política, nunca he participado, nunca he sido integrante de algún partido, pero recuerdo que eh, cuando fue gobernador Pepe Calzada, pues lo realizó muy bien, fue un buen gobernador. Después, como secretario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, participó muy activamente, siempre estuvo pues con la gente, con los empresarios, con las empresas en donde estaba en su secretaría, pero ya después ya no supimos nada de él. Yo sé que esto es algo personal de Pepe Calzada, pero me hubiera gustado verlo más activo en esta última campaña. Pues Quiero, mira, en esta campaña eh, hubo una situación muy especial. Eh, Sectores y organizaciones que es te hablo yo del PRI, de donde se conforma básicamente como uno de sus organismos, los sectores y las organizaciones. Eh, pues hay gente que de repente no le gusta cómo se manejan algunas situaciones del partido y entonces, lejos de trabajar, pues, como dicen, cruzan los brazos, ¿no? Ahorita en lo que tú me estás comentando de manera directa de nuestro amigo Pepe Calzada, eh, sí estuvo trabajando, no de manera muy, como dicen, protagonista, sino que de repente lo hacen de bajo perfil precisamente para eh, que no les echen en cara de que están metiendo mano, ¿me entiendes? claro, Yo creo que sí trabajó, pero también respetan esa parte de decir, bueno, tenemos que darle ahora la oportunidad a otras personas, a otros valores que figuren, y pues nosotros tenemos que hacerlo tras bambalinas, ¿no? Entonces, yo creo que todos los exgobernadores trabajaron desde su trinchera, pero a veces dices, es que no los vemos que estén trabajando de manera directa. Bueno, pues precisamente porque están dándole lugar a las personas que están haciendo su trabajo y quienes tienen que figurar, pues son los que en su momento salen como candidatos, ¿verdad? Ellos ya tuvieron su oportunidad, lo hicieron y respetan los tiempos. claro. Y al licenciado Bernardo Ramírez lo vamos a ver próximamente en algún cargo dentro del partido o dentro de la política en Querétaro. Pues mira, yo siempre voy a seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía desde la trinchera donde estemos. No es la primera vez que lo hacemos. Antes de ser diputado, nosotros trabajábamos con una asociación civil que precisamente la constituimos para ayudar a la gente. Las asociaciones civiles a veces hacen el trabajo que el gobierno no hace. Como dicen, pedimos limosna para dar caridad. Nos percatamos que hay mucha necesidad y pues no podemos estarnos esperando a llegar a un cargo de elección popular para ver el bien de la gente y apoyarla. Hay muchas otras formas de hacerlo. Si no estamos ahorita en ningún cargo de elección popular, eso no nos va a detener para poder ayudar a la gente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues a través de una asociación civil. Y si no hubiera una asociación civil, de manera directa, o sea, no hay tampoco una condicionante que nos detenga para poder darnos cuenta que hay tanta necesidad y si nosotros podemos echar la mano, con muchísimo gusto dentro de nuestra capacidad económica, lo haremos, ¿verdad? O sea, por eso a veces buscamos el ostentar un cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque se te abren más las puertas, porque Claro. tienes mayor relación
con los distintos poderes del Estado, con las diferentes organizaciones, y en ese sentido, pues te aprovechas, pero te aprovechas el tener ese cargo para beneficio de la ciudadanía, no es un aprovechamiento personal, es un aprovechamiento de decir, mira, soy diputado o soy X cargo que tengas, y dices, vamos a ayudar a la gente en lo que requiera. Claro, licenciado. ¿Qué obras se están presentando en este momento? ¿En dónde se encuentran? ¿Cómo puede llegar la gente? ¿Qué horarios tienen de las obras? Fíjate que ahorita precisamente se acaba de terminar ya la puesta en escena ahí en Cómicos de la Legua de La Catrina, ¿sí? De Eric de Luna. Ya terminó, pero mientras él estaba presentándose, pues ahorita estaban los ensayos de La Pastorela, precisamente por la temporada ya decembrina, y es lo más inmediato que se tiene. Estamos en Guillermo Prieto número 7, atrás de la parroquia de la Congregación, aquí en el centro, cerca de Plaza de Armas, y el horario, pues con todo esto de la pandemia, se recorrió. Anteriormente las obras empezaban a las 9 de la noche, ahora empiezan a las 8, hay que llegar a las 7:30 para la recepción. Y más o menos dura unas 2 horas, ¿verdad? Tiene propio estacionamiento gratuito ahí en Altamirano, que es el estacionamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro, que colinda precisamente con el patio barroco. Claro. Le agradezco mucho, licenciado. Sé que es un hombre muy ocupado. Este tiempo para este canal. ¿Le gustaría agregar algo más? No, pues mira, agradecerte más bien a ti que nos hayas permitido tener la oportunidad de externar pues todo esto que tú nos preguntas, tanto de teatro como de política, y agradecerte a tu auditorio. Esperamos que les haya gustado toda esta parte de cómo hay diferentes ambientes donde se pueden hacer muchas cosas. El teatro es una de ellas, donde básicamente pues es una gran oportunidad de vivir varias experiencias que ayudan al ciudadano. Y fíjate que el teatro, yo se los recomiendo a los jóvenes, ¿verdad? En parte de su formación. Los va a ayudar muchísimo en la situación de sus carreras, en desarrollarse como seres humanos, en desarrollarse como, eh, pues, como personas, ¿verdad? Y culturalmente les va a servir mucho, en principio, porque el arte es una manera de tener mucho conocimiento. Si se involucran en la parte del teatro, inclusive se conocen muchos estados, muchas, muchos lugares, tienes relación con muchas personas y eso les ayuda muchísimo. Y si aparte tú lo combinas con la política, pues va a estar mucho que mejor. Claro. Bueno, muchas gracias. Saludos desde la distancia. Un fuerte abrazo y nos recuerda cuál es el lema de los cómicos. De los cómicos de la legua, cuando se inician las obras de teatro, es aquí ilustre Senado, termina el teatro y comienza Y la vida. comienza la vida. Es decir, termina el teatro de lo que estamos viviendo. Ese es el verdadero teatro, la vida, ¿no? Y cuando terminamos la obra, decimos aquí ilustre Senado, termina la vida y comienza el teatro. Así es. Muchas gracias, licenciado. Incorpórense Un fuerte a abrazo. sus actividades de teatro.